Buenas tardes a todas, todos, todes y bienvenidos a la mesa de cierre de estas jornadas 2023 de transformaciones territoriales y derecho a la ciudad. Este programa que está inscrito en el Centro de Investigaciones de Transformaciones Territoriales. Luego de dos jornadas muy ricas en presentaciones y debates, y de poder profundizar en esto de qué implican estas transformaciones territoriales en las prácticas que desarrollamos, porque principalmente el contenido de los proyectos de este centro de investigación está fundado en la gestión, tanto del hábitat como del territorio. Ese es nuestro objetivo, y el de poder generar aportes desde estos proyectos, tratando de favorecer una gestión democrática del hábitat y del territorio para ir hacia un desarrollo justo y equitativo, ¿no? Un poco la temática de esta mesa de cierre, que es el de transformaciones territoriales y desigualdades, son aspectos que atraviesan todas estas cuestiones que estuvimos debatiendo estos días, que atraviesan las disciplinas, los campos que estudiamos: el diseño, la arquitectura, el urbanismo, el derecho, las ciencias sociales. Y sin duda las transformaciones territoriales entran en interacción con múltiples dimensiones que es necesario abordar de manera integral para que se puedan generar procesos de trabajo en este sentido que nos referimos, ¿no? Para ir hacia el derecho a la ciudad, para poder llevar adelante un trabajo adecuado en relación a la realidad de la población que habita cada uno de estos territorios, que reconozca las habitualidades, que reconozca las perspectivas de estos actores de cada lugar. Y fundamentalmente que estas prácticas no sean reproductoras de estas desigualdades que nos atraviesan. Voy a presentar a los invitados de esta mesa. Se encuentran Carolina Jaroslavsky, que es arquitecta, es docente del taller de arquitectura Mastropieri, es presidenta alterna de la Comisión de Formación y Asuntos Universitarios del CEPAU y también integrante del programa Arquitectura para el Bien Común, que nos va a hablar desde su perspectiva como arquitecta independiente y cómo es esta vinculación de esta temática desde el trabajo territorial. Está Gustavo Diegues, que es arquitecto, profesor titular del taller de arquitectura A77, acá en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, y titular del Laboratorio de Experimentación Tecnológica en la Universidad Nacional San Martín. Está Sofía Pochat, que es abogada, es profesora del módulo Derecho a la Ciudad, del programa Transformaciones Territoriales, y también coordinadora de la Asociación Civil El Comedor del Fondo. Y se encuentra Julián Salvarredi, que es arquitecto, doctor en urbanismo, director del Centro de Investigación Transformaciones Territoriales y también del programa de posgrado, y coordinador de la asesoría urbana Proyecto Hábitat. Entonces, la invitación es a que podamos iniciar este diálogo desde estos ejes. Yo no vengo principalmente en representación del CEPAU, pero sí a como transmitir un poco la experiencia, pero quería contar un poco que yo soy profesional independiente, que también soy profesora en la facultad, y al estar en el CEPAU, que en una reciente gestión, porque yo entré hace un año, es mi primera experiencia en la gestión del CEPAU. Soy una misma persona, como cumpliendo roles diversos, pero que yo creo que se entrecruzan. Una de las preguntas que me surgieron cuando ingresé al CEPAU fue, ¿qué es el Consejo y qué podemos hacer en el Consejo? Y una de las cosas que, si bien la Comisión de Asuntos Universitarios fue algo que fue propuesto para que yo participe y sea presidenta alterna, mi elección fue trabajar más personal, fue trabajar en arquitectura para el bien común, que me parecía que
rompe un poco la figura del profesional hegemónico, ¿no? en el CEPAU, que es este profesional con un perfil individual y que todos conocemos, ¿no? que tiene como este sesgo del gran planificador, de que trabaja en forma más individual y asociado más a esa relación con el mercado y con lo que propone el mercado y la norma que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, un poco la idea fue incorporarme al ABC, a Arquitectura para el Bien Común, y desde ese lugar empezamos como a ver de qué manera, yo me integré y desde ese lugar un poco trabajan sobre las problemáticas de los barrios populares, pero cómo difundir y cómo empezar a poner en agenda dentro del CEPAU estas problemáticas. Y así fue que este año pudimos lograr hacer el seminario de abordajes al hábitat popular, que empezó como de alguna manera a poner ciertas problemáticas en las discusiones en el Consejo, ¿no? Charlas que no se dan tanto en el Consejo y que uno quiere empezar a traer estos temas, porque si no, finalmente se es funcional a un determinado, una relación con los emprendimientos inmobiliarios y con la especulación, que es lo que queremos como salir. Y también, de alguna manera, los profesionales que están en el CEPAU se valoran justamente por este trabajo como más independiente y no por su inserción en el territorio. Entonces, ¿de qué manera nosotros desde el ABC lográbamos traer, por un lado, la temática, armar una biblioteca que empezara a armar un acervo sobre las cosas que se están haciendo y que no son valoradas, que no tienen un valor? Y también una de las cosas que nosotros empezamos a trabajar, que todavía no tiene aprobación en Consejo, es cómo puede ser el CEPAU un articulador entre las organizaciones sociales y la demanda, ¿no? Entonces, en esto de tener un perfil profesional, académico y en la gestión en el CEPAU, también una de las preguntas era qué pasa con la demanda y ese acercamiento a los profesionales, y con la demanda y ese acercamiento a la universidad, ¿no? Como que son dos lugares desde donde hay que abordar y hay que instalar el problema en estos espacios que creo que son instituciones que tienen que dar esa discusión, ¿no? Porque si el arquitecto cumple una función social, los consejos tienen que habilitar esos espacios para esa discusión o esa relación o ese vínculo con la sociedad a la que le tiene que dar una respuesta. Y la realidad es que el consejo, en este caso lo que me toca a mí, es que el consejo le da respuesta a un cierto grupo social, ¿no? No da una respuesta ampliada a las problemáticas que tiene hoy el 60%, el 80% de la sociedad, no quiero decir el 50% porque también la clase media lo tiene. Y para mí es importante plantear cuáles son las alteraciones que uno puede hacer a esos funcionamientos internos que tienen las instituciones, ¿no? Y que yo creo que son posibles. Y entre esas cosas, una de las cosas que me parecen que son muy valiosas que pasó este año, que ante el pedido de los colectivos barriales de parar con el crecimiento en las zonificaciones de baja densidad, el CEPAU, desde la Comisión de Urbanismo, hizo un documento técnico que contaba de qué manera la forma desmedida del crecimiento en estas zonificaciones, y a mí lo que más me interesó de eso fue cómo eso no solamente quedó en el CEPAU, sino que yo personalmente me encargué de entregar ese informe técnico al colectivo barrial, por ejemplo, de Chacarita, que eran los que, entre tantos otros colectivos que hay en la ciudad de Buenos Aires.
a través de gente conocida, no llegué en forma directa, pero a través de gente conocida. Y ahí es como la institución tiene esa posibilidad de establecer ese vínculo entre quienes requieren de un servicio, pero cómo darle argumentos técnicos al reclamo, ¿no? Porque muchas veces aparece el reclamo, pero cuando vos le podés lograr darle un argumento técnico que valide ese reclamo, la cosa es distinta. Y una cosa que sucedió muy interesante fue que pidieron a la presidenta del CEPAU una reunión en colectivo y ver cómo podíamos colaborar. Entonces, en ese sentido, los colegios me parece que lo que pueden hacer es establecer esa articulación a través de estar observando y mirando el territorio y esas demandas y cómo eso después se traduce en un trabajo técnico, pero también en establecer ese vínculo con los profesionales que forman parte del Consejo. Por otro lado, alterar y transformar el perfil profesional que está hoy hegemonizado y que yo creo que es pasible de transformar, lo que puede y también involucrándolos en el territorio a los profesionales y mostrando que existe la posibilidad de articular esa relación y que la sociedad cuente con el Consejo para ir a pedir lo que necesitan, me parece que lo que construye finalmente es identidad, valoración, apropiación y una apropiación ampliada, ¿no? Y en ese sentido después, o sea, dentro de lo que yo hago, que bueno, en estos últimos 4 años a mí en particular me fueron transformando, inclusive estar en el CEPAU desde hace tan poquito y tratar de empezar a ver qué hacer, ¿no? Porque cuando uno está en esos lugares dice, bueno, ¿qué voy a hacer con este espacio y para qué lo voy a usar? Justamente para transformar algo de la realidad. También un poco me fue pasando en la facultad, en donde hace 4 años que quedé a cargo de Arquitectura 1 en el taller Mastripieri, y la pandemia para mí fue un momento medio revelador en el momento en que hice una ejercitación, y por eso pienso que, bueno, cómo es el problema de la demanda en la universidad y en los profesionales, que fue hacer un ejercicio que por las condiciones en las que estábamos, un módulo habitable, que era lo que hacíamos con Gus cuando estábamos en la cátedra, pero ese módulo habitable, el programa desapareció y lo único que les pedí fue, díganme qué es lo que consideran dentro de su vivienda o de lo que quieran, que tengan que transformar o modificar para mejorar la calidad de vida de ustedes. Y ahí me parece que empezó como a generar como proyectos distintos, diversos. El programa no existe, existen propósitos que finalmente resuelven algo de la vida de las personas y involucra a los alumnos y alumnas en una relación distinta con las cosas. Y eso, lo que como experiencia me parece que es algo que me gustaría ampliar, porque empieza a armar una especie como de mapa de los problemas cotidianos de la gente, ¿no? A partir de lo que viene desde los estudiantes. Entonces, a mí, en ese sentido, mi relación profesional, que está ampliada a estos aspectos, tienen que ver con cómo siempre estar en este estado como consciente o crítico frente a cada cosa con la que nos tenemos que involucrar y lo que tenemos que hacer. Y ahí me parece que en la formación o dentro de los consejos profesionales tenemos que salirnos de la norma o de simplemente hacer cumplir la norma. Por ejemplo, una cosa que yo siempre me pregunto cuando estoy en el consejo es que aparecen los juicios de ética, y ninguno de los juicios de ética que llegan al consejo para evaluar son de barrios populares, sino que es de gente de clase media o clase alta o privados que tuvieron algún problema con el profesional que le resolvió algo. Bueno, siempre los problemas de ética vienen de ese lado. Entonces yo digo, ¿cómo es que se insertan los consejos esos problemas de ética o la relación con el profesional en los barrios populares, en otros ámbitos?
Y una cosa que, bueno, que es lo que está en proyecto es que que ojalá lo podamos hacer, es que el ABC, que lo dirige Roberto Francella, siempre quisieron armar un consultorio en donde se pudiera articular esa relación con el profesional y las organizaciones a partir de un voluntariado, y una idea que surgió fue que si ingresa dinero al CEPAU de los grandes emprendimientos inmobiliarios, ¿por qué no distribuir riqueza y que ese dinero no vaya destinado a pagar a profesionales que trabajen en la Villa 31, en Ciudad de Buenos Aires, en barrios populares, por ejemplo? Entonces, buscar la manera de trabajar los voluntariados y también poder trabajar y acercar el profesional que también por trabajar en los barrios populares podría recibir un honorario. Me parece que también hay una discusión de por qué el arquitecto no puede tener como un despliegue territorial que sea remunerado y que sea bancado tal vez por los consejos que también reciben un dinero que viene, bueno, de lo que hoy está, de lo que hace que el valor del suelo cambie, que haga inaccesible la ciudad para tantas personas. Entonces, un poco mi trabajo estuvo como centrado en eso, y después mi vida profesional, yo sí trabajo como proyectista en la gestión privada, pero me abrí hace unos años de un estudio, y en estos últimos años fui como reduciendo la escala de mis trabajos, y por eso digo que uno es uno en muchas cosas, y esa escala fue como una decisión también, agarrar y decir, bueno, anclemos el tejido, anclemos y que esto no siga creciendo desmedidamente. Entonces, en ese sentido, o trocando materiales entre, me tocó muchas mujeres solas que tenían que emprender refacciones en su casa, y en ese sentido me parece que también hay distintos perfiles profesionales que actúan de diversas maneras en el territorio. En este caso a mí me toca desde lo profesional en la gestión privada, no tengo esa experiencia como tienen probablemente muchos de ustedes en el territorio, en los barrios populares. Me acerco tal vez desde otro lugar, pero no quiere decir que por eso no esté mirando todo el tiempo lo que genera las transformaciones que hacemos los arquitectos cuando operamos en la ciudad. Así que bueno, no sé si estoy en el tiempo. Muchas gracias, Carolina. Bueno, de vuelta, gracias por la invitación. Está bueno estos momentos de conversación porque se cruzan la catarsis con la reflexión. Pensando en lo que estabas diciendo, Caro, de las cuestiones de la normativa, de lo normado, las cuestiones de lo que termina siendo la construcción del deber ser de algunas cosas. En términos de desigualdad, tal vez lo que ocurra en estos tiempos tiene que ver con que hay un sentido común instalado sobre ciertas cuestiones que cada vez se va volviendo más difícil de ir de por atrás, porque cada vez tenemos que venir remando de más, ¿no? O sea, si cada vez se corre más la vara discursiva respecto a cuáles son las cosas que tenemos que discutir, ¿no? Uh-huh. Si tenemos ciertos acuerdos sociales ya consensuados y demás, y uno tiene que venir a discutirlos desde mucho más atrás, se vuelve más difícil. Y en cierto sentido, las cuestiones de la situación profesional tienen mucho que ver con una tradición, un sentido común que es el sentido común del liberal independiente, ¿no? De la profesión liberal independiente. Y en ese sentido, me da la impresión que la construcción de las currículas académicas respecto a cómo se enseña la arquitectura, cómo se aprende la arquitectura, ya tiene que ver también con la formación de individuos que trabajan de una manera independiente, recibiendo el pedido de alguien que tiene el dinero para producir. Entonces, ese sentido común instalado ya determina toda una cantidad de acuerdos desde los cuales uno tiene que venir remando desde muy atrás. La primera cosa que me interesa decir respecto a eso es que lo que primero tenemos que tratar de pensar dentro de este medio académico en el que estamos es cuál es la situación del vínculo, del plan de estudio, la concepción del profesional que se permite
desarrollar aquí, y luego qué es lo que ocurre en su expectativa respecto a lo que va a pasar luego, ¿no? Cuando vos salís y qué pasa con vos trabajando y encontrándote. Entonces, bueno, a nosotros nos ha pasado en la construcción del taller, en nuestra cátedra, era pensar si, en todo caso, no podemos pensar que sí, uno tiene una formación individual, pero que el contexto te obliga a nunca sentir que vos tenés la potestad ni de las decisiones, ni de la construcción de un pensamiento personal sobre la forma, porque no voy a desarmar la idea de autoría, pero sí a entender que la autoría nunca es individual. Y en ese sentido, la construcción de las autorías colectivas tienen que ver básicamente con desarmar el sentido común de la construcción del discurso a partir de la idea de que hay una voz que se convalida desde el punto de vista de la jerarquía profesional que emana de un título. Y eso no tiene nada que ver con las incumbencias, tiene que ver más que nada con la presencia de la arquitectura en el aquí y ahora, digamos, con respecto a lo que los demás ven de ella. Y lo que nos hemos encontrado en el trabajo que hemos tenido en este tiempo muy breve, porque hace 5 años que tenemos el taller en la facultad, que tiene una vocación de trabajar en territorios y trabajando en términos de el vínculo entre la desigualdad, en algún sentido, y cómo transformarla y cómo ser pacientes en eso, y cómo adecuar los términos de un curso académico de grado con la vida de las personas, que es mucho más amplia que eso, que un cuatrimestre, ¿no? Que el fin de un cuatrimestre. Y entonces cómo pensar que los tiempos se acoplan, es en la idea de que la arquitectura no es una disciplina popular. Y entonces estamos viniendo desde muy atrás en el sentido de que nadie en un taxi te va a decir, ¿sabes lo que pasa con Le Corbusier? Nadie te va a decir eso. Sino que no le importa a nadie la arquitectura. O sea, no es del interés de nadie la arquitectura. Entonces, como disciplina en términos de la bella arte. Pero sí, el término del orden de las palabras y del discurso tiene que ver con la construcción del hábitat, de la dignidad de la vivienda, de vivir juntas, juntos, juntes, y de poder pensar que lo que nos cobija es un espacio de afecto y de identidad. Entonces me parece que tiene que ver mucho con la construcción de nuestro ideario de palabras y de cómo nosotros instalamos las palabras y de cómo la presentamos a la arquitectura como un bien social, como una agencia de bien social que nos permita relacionarnos entre nosotros. Y en ese sentido, algo que hablábamos previamente con Julián es, no hay ninguna receta sobre este tema. Y eso es la primera desgracia y verdad y disfrute a la vez, porque hace que todas las relaciones humanas vuelvan a darse de nuevo y que todas las relaciones con una comunidad se den de nuevo y que todos los territorios sean diferentes y que no haya recetas sobre cómo operar en tal o en cual lugar y que la palabra metodología se ponga en discusión y que solo seamos agentes de paciencia. O sea, paciencia quiere decir sostenibilidad, no, sostenedores. No sostenibilidad en el sentido de cómo producir un ambiente amigable con ciertas normas que vienen desde otro lugar, sino sostener vínculos humanos en el tiempo. Y en ese sentido, la idea de sostener esos vínculos implica que nuestro saber esté puesto como un saber más de un cúmulo de saberes que están en conjunción y en disputa, que están peleando por saber cuál es el que gana y cuál es el que no, y esos saberes también tienen que tener la posibilidad de ser amables entre sí. Y en ese sentido, lo que nos ha ido pasando a lo largo del tiempo, de estos 5 años de trabajo con la cátedra, es que hay muchas posibilidades de trabajar desde el aprendizaje de la arquitectura, obteniendo no de una metodología, sino de practicar la escucha con las demás personas, una forma de trabajo. Y esa forma de trabajo va produciendo saberes y conclusiones, experiencias que todavía deberán ser escritas, ¿no? Pero en el caso que nos toca, entendemos que por ahí, esas son cosas que me gustaría con el tiempo ir hablando con ustedes que tienen más experiencia, ver cómo es el tránsito porque hemos tenido experiencias como mejores sobre la construcción de espacios públicos que de construcciones de espacios privados, ¿no?
la idea del espacio privado en un lugar, un barrio popular, donde hay mucha disputa entre necesidades diferentes, muchas, entre mucha gente, respecto a solventar una necesidad común en espacio público, ¿no? Que eso se vuelve como mucho más acordable en algún punto y en algún punto trae mayores, no sé, como mejores soluciones, ¿no? Como mejores posibilidades. Entonces, es en todo caso, ¿de qué manera se pueden construir? Y esa es la pregunta que yo me estoy haciendo últimamente, ¿cómo se pueden construir mecanismos de conversación sobre individuos concretos en términos de un bien común, sobre todo atendiendo a la cuestión de la vivienda individual? En casos en los que ya los barrios están construidos, están plantados, ya tienen sus necesidades, sus problemas, sus cuestiones. Y entonces, solo puedo decir que es eso, que es como una situación que me parece como para desarrollar en términos del saber universitario, de qué manera producir los mejores abordajes a estas tensiones entre lo colectivo y lo individual. No sé, como para empezar, pero por otro lado, me interesa entender también que ese cambio del sentido común sobre el cual he empezado a hablar y que me apoyo un poco en lo que habías contado vos respecto a las normativas, tiene que ver también con una dimensión de la construcción de normativas urbanas que impliquen el incentivo del trabajo colectivo, o sea, el incentivo de la asociación, en donde el Estado no sea el único garante de la producción del hábitat, sino que empiece a implicar, siempre cuando se dice lo público y lo privado, pero nunca se establece la relación entre lo privado y lo comunitario. Y eso me parece que también en el término de cómo empezamos a meter las palabras, a jugar, es como algo que me resulta que es necesario, ¿no? Es necesario construir normativas que apliquen a la demanda comunitaria como una situación de posibilidad legal, ¿no? De posibilidad de escenario legal, de escenario normativo, no sé cómo llamarle, pero un escenario que obliga a la construcción de un sentido común sobre eso. No tenemos tantas palabras sobre eso, tenemos palabras sobre lo mío es mío y lo tuyo es tuyo ¿no? Y Manal, no sé, Morris era eso, ¿no? Pero nada, por ahora tengo esto para decir sobre la experiencia transcurrida. Gracias. Buenas tardes, gracias una vez más por la invitación. Como el año pasado celebro estos espacios interdisciplinarios que aparte cada vez lo son más. Bueno, también intentando quizás primero contar desde qué lugar hablo, ¿no? Desde el derecho, y también en una búsqueda que creo que muchos y muchas podemos tener acá en común, en carreras donde a veces cuesta ir encontrando la construcción de un camino que se salga de estas lógicas más individuales y de reproducir cierto sentido común que a veces, por lo menos a mí me ha pasado en la carrera de grado, parecer no encontrar como por dónde entrarle. También después ya en la formación de posgrado, en la maestría que fui por el lado de las políticas públicas, busqué también esta interdisciplinariedad que tanto cuesta, por lo menos puedo hablar seguro desde la Facultad de Derecho. Así que siempre celebro como estos espacios donde podamos complementar las miradas y sobre todo cuando encontrás que en otra disciplina la mirada sobre la problemática tiene muchos más puntos en común de lo que nos podemos imaginar cuando estamos cada quien en su facultad, en su cátedra, en su materia. Así que bueno, de ahí y hoy por hoy también desde el laburo más de la organización social, del trabajo comunitario, también como estas muchas facetas que una trae, distintos trabajos en una, y ir trayéndolos a estos espacios como de reflexión, me parece que es súper necesario. Así que bueno, desde ahí pensar un poco en esto que nos convoca, que son las transformaciones territoriales, y quizás pensando en cómo se gestionan desde el derecho,
y que es un poco el aporte que quizás en la materia de Sebastián, y en la que yo hago un pequeño aporte dentro de esa materia, y siempre surge esto desde el derecho, ¿no? Que también surgía en los trabajos finales, como por un lado en general aparece cuando aparece el conflicto territorial más duro o más claro, y ahí yo creo que el primer desafío que tenemos desde el derecho es no quedarnos con el conflicto individual en sí, sino buscar también cómo eso es un síntoma de problemas irresueltos mucho más profundos, sociales, y qué tiene para aportar o qué tiene para decir el derecho en esa causa inicial, donde están las desigualdades mucho más estructurales del espacio urbano o del que sea ese conflicto, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos como el desafío de cómo hacer uso de la herramienta que trae muchas veces el derecho desde una mirada de derechos humanos que pueda sumar a transformar realidades y no a perpetuar situaciones de poder o de desigualdad, por un lado, ¿no? Y después la otra cara en la que solemos trabajar, por lo menos desde lo académico, tanto en las dos materias con Sebastián en la carrera de grado como en el proyecto de investigación de justicia social espacial, entra acá este tema de la planificación territorial y cómo trabajar porque sea menos colonizada por los intereses del mercado y empiece a incorporar un poco más los intereses de quienes habitan los territorios, qué tienen para decir, qué tienen para aportar, y de nuevo cómo el derecho ahí puede jugar un rol de un lado o del otro, ¿no? Entonces, un poco lo que trabajamos en general en las materias, en la parte más académica, es tratar de conectar un poco el derecho, la geografía, el urbanismo, y trabajar en construir este concepto de justicia social espacial para tratar de reconciliar al derecho humano con el urbanismo, y traer todo el tiempo este desafío de poder intervenir en los conflictos desde esta perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y ahí siempre lo primero, que quizás puede parecer obvio o no, es entender al derecho como esta herramienta o discurso de poder que puede visibilizar o invisibilizar un montón de realidades. En general, lo que suele invisibilizar es la dimensión colectiva de los conflictos y quedarse mucho más en las dimensiones individuales o uno a uno de los conflictos. Y esto es un desafío en sí mismo en la Facultad de Derecho, por esto que también ustedes traían, hay un sentido común construido, hay un derecho hegemónico y mayoritario que pone el foco en cierta forma de ejercer la profesión, una única manera de mirar el derecho, y son las teorías críticas de las cuales nosotros y nosotras por lo menos tratamos de repensar el derecho para primero ampliarlo como algo más allá de la norma, que el derecho no es solo la ley o las sentencias judiciales, sino que también hay que entender un montón de otras cuestiones que operan en eso. Y después, toda la dimensión más del modelo de gestión democrática del territorio y qué influencias puede tener ahí el derecho. Y ahí me gustó lo que mencionabas, Carolina, de cómo traer argumentos técnicos a los reclamos. Y creo que eso es lo que a veces también tratamos de sumar. O sea, obviamente que puede haber cierto conocimiento de los derechos adquiridos, de un montón de normativa de avanzada o progresista, pero hay un desafío en que, no sea solo el derecho a la propiedad privada el pilar de todos los conflictos, sino sumar y pensar y tener espacios donde traemos esa herramienta de poder a favor nuestro, digamos. Y hay muchos autores que plantean eso, que es, identifiquemos que es una herramienta de poder, veamos de qué forma usarla a nuestro favor. Y ahí, para nosotros en general, suele estar el desafío en ir construyendo también desde lo doctrinario, lo académico, herramientas que puedan sumar a la hora de conflictos
en principio colectivos, pero también pueden serlo en lo individual, si entendemos que bueno, hay aportes técnicos concretos que desde el derecho y mucho más interdisciplinariamente se pueden hacer para las transformaciones territoriales. Así que, bueno, un poco yo creo que el desafío constante de este diálogo, no solo con la arquitectura, sino nosotros también, o sea, con la antropología, con la sociología, es poder poner en palabras esto que, por lo menos lo que yo he visto en mis prácticas, uno lo da por sentado, cree que desde sus propios sesgos o formaciones es obvio que, bueno, los derechos sociales también importan, también importa la función social de la propiedad, importa lo que tienen las personas para decir sobre lo que pasa en sus territorios, y eso que a veces creemos que es muy obvio, no lo es tanto a la hora de ver cómo resuelve un juez un conflicto, ver cómo se redactan las normativas locales o nacionales, los códigos urbanos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eso me parece que son estos espacios muy ricos para volver a pensar y repensar cómo traer las herramientas técnicas y académicas a estos conflictos más políticos sobre los conflictos territoriales, la gestión del territorio en general. Muchas gracias. Tengo dos partes que son una especie de responsabilidad institucional y después entro en diálogo. Y en realidad las intervenciones anteriores provocaban un poco la necesidad de hacer una introducción más, así que ahora tengo 4 partes. Todo lo que tengo para compartir, gracias a nosotros mismos por invitarme, todo lo que aprendimos, construimos, o la enorme mayoría de las reflexiones que tenemos son producto de una acción colectiva y colaborativa y del invento de un grupo de personas que se llama Proyecto Habitar. Desde hace 15 años me encanta, disfruto mucho esta mesa y todo lo que hicimos en esta jornada, la de ayer también. Hay mucha preocupación e inquietud común y a veces son buenas excusas como catarsis y proyección, ¿no? Yo me formé en el menemismo, en esta casa de estudios maravillosa, y desde una perspectiva que desde lo individual era revolucionaria, crítica de la producción capitalista en general, la posibilidad de unir el ejercicio de la arquitectura, que era mi vocación, con la transformación necesaria que el territorio desigual y fragmentario que tenemos nos demanda, era un desafío enorme. Ese desafío lo estamos transitando colectivamente. La posibilidad de hacerlo es lo que después nos llevó a un proyecto de investigación y desarrollo, que era la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, que ahí nos encontramos con el equipo de abogados y sociólogos y geógrafos, trabajando sobre eso, bueno, una trayectoria más larga que, entre otras iniciativas, trabaja en conjunto con otros grupos y otras personas en este programa de posgrado y desde este centro de investigaciones. En una relación dialéctica interpela a las disciplinas. Vas y venís desde esta reflexión y decís, la arquitectura no puede ser esto que... No puede tener esta proporción, por lo menos, ¿no? Donde de lo que nos ocupamos es tal cosa y de tal manera, las metodologías son únicamente estas. Hay que volver a discutirlas, ¿no? Entonces hay que transformar estas instituciones, hay que transformar los consejos y los colegios profesionales. Me imagino que en todas las disciplinas estamos ante ese escenario. Fin de la introducción. Gracias a los que trabajaron en la organización, a todos nuestros invitados e invitadas, a los docentes investigadores del centro y el programa
que comentaron y moderaron todas las mesas a los estudiantes que vinieron desde sus lugares a la facultad, a las secretarías que corresponde, al Instituto de Espacialidad Humana. Recapitulando un poco algo de este segundo año del programa de posgrado y el segundo año del Centro de Investigaciones, la diversidad disciplinar, etaria que tiene, tuvo también expresiones en el territorio de estudiantes de Neuquén, parece un club de fútbol. Estudiantes de Neuquén. Claro. No. ¿Cómo salió Claro, contra los del interior de la provincia, de Catamarca, de San Luis, docentes y estudiantes de México, de Perú, de Brasil, de Uruguay. Todo eso fuimos construyendo en el desarrollo de las actividades de posgrado. Es un posgrado que es arancelado, es caro, tratamos de trascender eso, de favorecer distintas formas de hacerlo más accesible. Generamos instancias abiertas cada vez que pudimos con especialistas como André Carrasco o Camila Maleronca. También en el Centro de Investigaciones trabajamos sobre una mesa específica en este mismo lugar, en el marco de las jornadas de la FADU, renovamos los proyectos de investigación de la Secretaría de Investigación de la FADU y de los proyectos de investigación UBA, proyectos de extensión del Ministerio que también los renovamos un año más, porque como modos de transitar las transformaciones que pretendemos, como si fuera reconocimientos o encuadres institucionales que encontramos recursos que fortalecen nuestras posibilidades de transformación. Pero corresponde año a año en estas jornadas darles un momento y que todos entendamos, también conozcamos algunas cosas que no son del conocimiento de todos. En esta cohorte del programa articulamos con 2 maestrías, o sea, estamos haciendo articulaciones por las cuales, si ustedes cursan este programa y quieren después desarrollar alguna de las maestrías de la FADU, las horas y los módulos que hicieron en este programa ya les sirven, y al mismo tiempo, si están desarrollando una maestría, como pasó en el caso de Ale y de Carolina, pueden pasar por este programa, y fue un aporte también buenísimo para nosotros su participación. Creo que la idea del encuadre que nosotros elegimos sobre las transformaciones territoriales y el derecho a la ciudad verifica su certeza, digamos. Es un buen encuadre, nos permite profundizar en aprendizajes y en desarrollos socialmente útiles, académicamente trascendentes. Yo creo que lo que vimos en los trabajos, 11 o 12 trabajos de los estudiantes de este año, fue muy, muy bueno para en el contexto del tiempo que tenemos, de la diversidad de aportes, del tiempo que cada estudiante tiene, ya lo dijimos, pero creo que corresponde. Y voy a tratar de sintetizar todo el montón de cosas que tenía para decir, para que sea un diálogo de verdad. Pensaba 2 cosas porque en esta historia desde los 90 y de que viene de la militancia por la transformación social que hemos heredado, siempre estaba la cuestión de la acumulación de fuerzas y de los argumentos como una dialéctica necesaria para esa transformación, ¿no? El entorno académico es esencialmente un lugar de argumentos, de la racionalidad, ¿no? Creo que en eso estamos mejorando nuestras razones para promover esas transformaciones en el territorio. Una racionalidad contemporánea, crítica, ¿no?, que profundice nuestra capacidad de lectura y de acción en el territorio. Y pensaba que en estos espacios académicos de formación e investigación se hacen más fuertes las redes que construimos a partir de la fortaleza de esos argumentos que tenemos. Y
en el desarrollo de la jornada, a mí me quedó más claro que vamos retomando algo de lo que hablaban anteriormente, mejorando nuestra capacidad de acción en esa transformación, ¿no? Uno se sitúa en una realidad diversa. Ese ya es un desafío, ¿no? Cada entorno, si uno se quiere situar en relación a los actores y a las características específicas del territorio, implica un desafío de adecuación a esa situación. Pretende una estrategia de transformación, de acción pública, crítica y comprometida. Ahí es donde la diversidad se orienta y se reúne en una dirección. Hay un contexto de valores que nosotros sintetizamos en el derecho a la ciudad como par del concepto que reúne el centro y el programa, que habla de esa visión crítica, ¿no? Y mirando esa realidad y desde esa estrategia hay que operacionalizar e instrumentar esas transformaciones, que es, si se quiere, el cuadradito en el que se encierra el mundo de la arquitectura, por ejemplo, sin mirar todo el resto. Fundamentalmente en un tipo de instrumento que es el diseño de los objetos. Y nosotros miramos la operacionalización y la instrumentación de la transformación del territorio en su conjunto. Eso me parece que se vio en los trabajos, que es algo que podemos seguir trabajando. En ese contexto, la participación comunitaria es un eje que atraviesa todos nuestros trabajos. Participación en un sentido que también involucra, como decían recién, a los otros actores y a las otras disciplinas. Es lo colectivo y es lo comunitario lo que se construye en esos procesos de transformación que incluyen un tipo de participación apropiada. Eso era lo que me parecía a mí que podía ser uno de los aprendizajes de esta segunda jornada, ¿no? Entender y cada vez más para saber qué hacer, ¿no? En el sentido de sumar argumentos y para sumar fuerza, porque los procesos de transformación territorial con mejores argumentos aportados en ese proceso que Gustavo decía de sostener, acompañar o trabajar en conjunto en esos procesos con mejores argumentos técnicos, suma fuerza para que esas transformaciones sean posibles. Eso. Muchas gracias a los cuatro por las exposiciones y las perspectivas planteadas. Me parece que hay como aspectos que son transversales. Esta cuestión, creo que estos espacios de diálogo, estos encuentros, las reflexiones, los debates y cómo salimos también de esto es parte de pensar la agenda que construimos para poder promover transformaciones territoriales en todos estos sentidos, ¿no? Recuperando lo colectivo, los valores de lo comunitario, la escucha, el diálogo, la multiplicidad de actores y sus perspectivas. Creo que hay unos lugares que están en construcción que son sumamente valiosos, que me parece que son desde donde hoy estamos situados, muchos, trabajando para promover como esta fuerza que traccione sobre lo que hasta el momento se construyó como sentido común. Les invito a compartir sus reflexiones. Me gustaría igual que dialoguen un poco de lo que hablaron, porque hay cosas que son como desafíos cruzados. No sé, por ejemplo, lo que decía Julián de los argumentos, si no amplía, se puede entender como algo fijo, y lo que dijo Gustavo, Carolina, sobre la idea de, no sé, ella dijo algo así, sin programa,
o Gustavo dijo algo así como sosteniendo, ¿no? Que son tan al día que me asusta un poco, como el pragmatismo. Y entonces, por un lado, una versión me pareció como muy de racionalidad dura, y la otra me pareció como muy de espontaneísmo. Estoy segura que no es ninguna de las dos, entonces me gustaría un poco más de cruce, si puede ser. Son inseparables. No, es que habitualmente no se habla de bancar, loco. Ahora todo el mundo es impaciente, todo el mundo quiere terminar las cosas ya, todo el mundo dice, bueno, ya pasó, o esto ya fue, qué sé yo. Digo, la cosa es sostener en el sentido de que la argumentación la podemos hacer, pero la argumentación es la construcción del tiempo. O sea, la teoría es teoría de una práctica, no es teoría de la teoría. Entonces yo puedo escribir sobre lo que hice una vez que transcurrió el tiempo, no puedo escribir antes, porque yo no estoy hablando de una experiencia preliminar, estoy hablando de una experiencia habitada. Y en ese sentido la palabra aparece como argumento y va construyendo una sedimentación de saber que va acumulándose porque viene de los barrios, viene de la universidad, de la academia, y viene de la confluencia entre la situación política que genera la articulación entre proyectos que tienen que ver con sembrar en ese tiempo. Entonces, creo que el pragmatismo tiene que existir en el sentido de que hay que obligarse de alguna forma a actuar y no esperar que vaya a pasar, que me llegue la guita de tal lado. Digo, ¿se entiende? O sea, hay un procedimiento que tiene que ver con la academia, que tiene que ver con el funcionamiento de las cosas, y otro tiene que ver con hacer a correr la rueda, porque de esa manera es que producís que la cosa aparezca. Entonces creo que es esa tensión en teoría y práctica entre argumento y sostener, digamos, si queremos llamarlo de esa forma, a teoría y práctica, por ejemplo, ¿no? Pero se aparecen esas dos palabras, podemos decir de muchas otras formas. A mí me suma llamar sostener porque entiendo que hay un contenido de presente continuo que establece también la pérdida de la memoria y que establece también no sostener en el tiempo, que quiere decir sostener hacia el futuro. En ese sentido, me da la impresión de que la idea de construir un presente hacia adelante y no un presente continuo, en el sentido que siempre soy yo el que viene nunca pasó nada antes ni va a pasar nada después. Y en ese sentido me da la impresión de que lo veo como un rasgo de generación que no está asignado a una población estricta, sino a nosotros como generación habitando en nuestra Argentina, en el sentido de que ha pasado todo a ser mucho más efímero y menos permanente. Y en ese sentido me resulta que sostener es un valor contracultural. No, está por fuera de la situación solamente de que bancá, loco, bancá, ¿no? No tiene que ver con ponerse la camiseta de nada, pero sí con acompañar la vida de los demás. Y eso implica sostener. En el sentido de volverse más humanistas que taxativamente técnicos. Yo mencioné la palabra propósito, sino programa, esto que recién estabas diciendo, y que tiene que ver justamente con la misma experiencia, ¿no? De no entrar en una lógica de enseñanza preestablecida en donde uno define qué es lo que tiene que hacerse, sino que uno entra en un diálogo con determinados actores para poder empezar a construir o interpretar el territorio y las necesidades desde un colectivo, ¿no? Que el colectivo es el taller en este caso, en donde se discuten tal vez por qué tiene que ser de una determinada manera o no, o cuál es la interpretación sobre aquello que se dijo, y cómo eso se traslada después, en el caso de lo que trabajamos, al proyecto. Entonces hay una constante traducción que en este momento, por lo menos para mí, delinear o delimitar esa mirada sobre las cosas en los alumnos y las alumnas de la facultad me resulta como restrictivo. Y ahí empieza, o por lo menos en esa experiencia de atravesar esas prácticas, lo que termina pasando es que
empieza a haber una relación distinta con el territorio y una empatía. Por eso digo que cómo es la demanda en la facultad, la demanda en la vida profesional, porque me parece que en ese sentido hace falta salirnos de las lógicas a las que estamos acostumbrados a enseñar para empezar a entrar desde otro lugar. Yo me siento como en construcción constante, no hay un año que haga algo igual, ni esté en un mismo lugar, porque necesito repensar absolutamente todo, inclusive el problema de la forma, o sea, todo. ¿Qué pasa? ¿Cómo me paro frente a las cosas y frente a las problemáticas que están afuera? Tal vez en el caso de Gus, que tiene como esta capacidad de gestión en el territorio desde los talleres de arquitectura envidiable, que yo siempre le pregunto, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Me parece que lo que tenemos que tratar de transformar, y que es lo que no pasa en la mayoría de las cátedras de arquitectura de la facultad, es bueno, cómo entrar al problema desde un lugar distinto, y cómo después formar un profesional que cuando llega al CEPAU pueda como demandar otra cosa de estas instituciones, y no seguir entrando en las lógicas que todos conocemos. No sé si responde algo. Sí, yo creo que la apelación a profundizar un poco sobre las diferencias, sobre los consensos, es muy útil, porque es verdad que las palabras tienen connotaciones y pueden parecer cosas distintas. Sí. O sea, parecer que donde estás de acuerdo hay diferencias y al revés. Y también yo entendía de lo que vos decías, Caro, que sin programa es en realidad una construcción libre del programa o una construcción social del programa. A nosotros nos gusta trabajar sobre la idea del programa social y la problematización colectiva y pública de ese programa. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos de un proyecto de arquitectura? Es una construcción. Eso, por ejemplo, que se construye colectivamente, para los que no son de esta disciplina que está hegemonizando nuestro debate, lo habitual en el ejercicio de la profesión es que un encargo de arquitectura dice 4 dormitorios, 2 baños, un estar, y son todos espacios formateados que se reproducen acríticamente. Lo que hace un profesional que reproduce este modo de describir lo que tiene que hacer es reproducir el espacio, y reproduce en una simplificación general las desigualdades territoriales. Entonces, preguntarnos qué pretendemos de un proyecto. Y las formas de habitar. Y las formas de habitar. Familia y las formas de habitar. Sí. Exacto. Tal cual. Sí, traslada lo preestablecido. Claro. Por ejemplo, un programa social es la construcción de un argumento. A eso nos referimos. Es completamente compatible con sostenerlo. Y sostener un proceso largo porque se constituye como en un objetivo político de un colectivo. Porque es un acuerdo. Claro. No es o sea, el argumento es la explicación de un acuerdo en todo caso. Claro. O sea, que vos decís, bueno, llegamos a un acuerdo a partir de que hay una discusión sobre qué cosa nos convoca como programa. Así, bueno, qué programa construimos. Y a mí me parece que ahí está el nudo, o sea, ahí está la forma. O sea, eso es una forma. Porque el núcleo de la discusión es la que nosotros terminamos siendo meros traductores de un acuerdo social, no los que imponemos la forma. La forma es una decantación de una conversación. Y lo que yo aprendí en ese camino, digamos, de cómo pasar de una situación en donde estamos acostumbrados a que hay un saber académico que baja, es a que somos simplemente como unos traductores que hacemos la traducción de palabra a cosa. Viene una palabra acordada y luego tenemos que hacer algo que técnicamente nosotros dominamos porque es nuestro métier. Digamos, ese es nuestro rol en ese lugar. Digamos, ¿no? Está bien, la arquitectura en ese punto se vuelve como mucho más potente en el sentido de que en algún punto somos como constructores de un espacio político de discusión del cual somos parte protagónica y no excluyente, porque puede ser consensuado y puede ser transdisciplinario, puede ser digamos, colectivo de alguna forma, y en ese punto es donde está buena la situación de la construcción del argumento dentro de una línea de tiempo. Yo pensaba cómo es para ustedes, porque el canon arquitectónico no está todo escrito en un lugar, ¿no?
O sea, lo que está bien es más o menos, pero no así, no como las leyes. Bueno. No como las leyes y vos nosotros proponemos una versión blanda de proceso adecuado a lo formal o lo informal, con ciertos grados de libertad, moviéndonos en contra de una realidad que vos tenés como lo legal y lo ilegal. Ayer decíamos, bueno, si el derecho transforma, si no se transforma, ¿qué perspectiva tenés de esta discusión y de la construcción de acuerdos, que en realidad son una especie de normativa del proyecto que se construye, por ejemplo, en un lugar, pero no sé cómo se vincula con el sistema del derecho y su proceso de transformación, y ahí te dejo. Pensé que estaba pudiendo zafar de esta pregunta y quedar por fuera. Sí, quizás es difícil encontrar como el paralelismo exacto. Yo sí creo que ahí está esta mirada del derecho y cuán crítica se puede ser de eso, sobre todo en cuanto a cuáles son las fuentes. O sea, si realmente el derecho es solo aquello que está escrito en la norma, o cómo hacemos un esfuerzo cada vez mayor por buscar lo no escrito, lo no dicho, y cómo opera el derecho en el territorio, en la realidad. O sea, si vos vas y lees nuestra Constitución, podrías pensar que hay un montón de funcionamientos, incluso procedimientos que en el país deberían aplicarse, y cuando vas y ves, digo, desde cuestiones nada que ver con el derecho penal, que deberíamos tener juicio por jurados en un montón de temas, y en la práctica no pasa, hasta la función social de la propiedad. Entonces, claro, si viene un marciano, lee la Constitución, lee todos los tratados internacionales a los que adherimos con rango constitucional, etc., bueno, podríamos pensar que el derecho dice esto y que esto es lo que pasa. Y no es la realidad tampoco desde una perspectiva de gubernamentalidad, ya como más una mirada, digo, de Foucault, de, bueno, quién ejerce el poder, solo lo ejerce el Estado, qué capilaridad hay, qué pasa en cada uno de los territorios, y cómo también ahí les abogados, ejercemos también un rol ahí, también vuelvo a lo individual, a la hora de pensar acuerdos mismo con clientes individuales que pueden reproducir estereotipos, formas de ejercer el derecho que mantengan un montón de estructuras de opresiones, o cómo nos corremos de eso. También, ahí me había olvidado de retomar, pero esta dimensión de corrernos de lo público y lo privado, y cómo introducimos lo comunitario, que particularmente ahora a mí me toca en mi ejercicio profesional repreguntarme todo el tiempo eso, ¿qué es ser una abogada comunitaria? ¿Por qué? ¿Qué haces? Porque hoy mi rol es en una organización social con mucha presencia territorial, donde la palabra comunitario está todo el tiempo presente, de un laburo comunitario, y tener un trabajo comunitario no es simplemente estar en los barrios, hablar con la gente, con los pobres, con los que no tienen recursos, sino tratar de dar vuelta a una lógica de poder y devolver ese poder en un montón de casos a la gente, y que sean las personas las que puedan transformar sus territorios, tener algo para decir en los conflictos. Me fui por las ramas, pero digamos, creo que ahí hay como una cuestión que se puede ir encontrando de, bueno, repensémonos todo el tiempo también en nuestras propias prácticas, y en qué entendemos por la profesión, qué entendemos por el ejercicio, por el derecho, por lo que está escrito, por responder a... No, yo pienso que por lo menos todas las experiencias que vimos con Miguel y demás son en realidad profundos procesos democráticos, y que me parece que está bueno ser conscientes de ese rol, ¿no? Como que tenemos en los territorios, y explicitarlo también, ¿no? Porque me parece que tiene
primer impacto, ¿no? Y a veces, no sé, para nosotros tal vez es obvio y es, ¿no? Es como por ahí una mirada demasiado profesional y académica de estos procesos, y me parece que en los territorios también está bueno aportar esa mirada, ¿no? Desnaturalizarlo, ¿no? A mí esto último que estaba circulando me hacía pensar la necesidad, o qué implica cuando hablamos de construcción de conocimiento situado, ¿no? Porque, o sea, estas prácticas de las que estamos hablando nos involucran con un problema, con un territorio, con actores, y de alguna manera pone en juego lo que habitualmente está dado como la potestad de los profesionales, ¿no? En esto de, bueno, el que dibuja la línea es el que tiene poder, o el que escribe las leyes o dictamen, lo que sea, también es como, bueno, definen. Y me quedaba pensando como en esta idea de construcción de conocimiento, porque hay una búsqueda, creo, importante en generar en poder construir unos instrumentos para que estos saberes que posibilitan tener unas transformaciones en base hacia unos principios en particular, que tengan que ver con el derecho a la ciudad, con privilegiar lo colectivo, lo comunitario, lo democrático, que es sumamente importante para la acción. O sea, me parece que hay un aspecto que no podemos disociar entre la práctica y esa formación necesaria, no solo desde una formación continua de quienes estamos desarrollando estos trabajos, sino de cómo crece esa capacidad de toma de decisión en el territorio. Tomando un poco esto que mencionaba sobre el desafío de poder profundizar en una práctica democrática situada. Como para acotar, no para cerrar, si alguien más quiere incorporar algún comentario, alguna reflexión. Es la hora de... Yo pensaba como un poco ayer, cuando Oscar Mesa, que participa del CACPA, Te tocó porque estaba sentado ahí. Está muy cambiado, Estaba sentado ahí. Bueno, Y él decía algo. habló como- primero también. Él decía algo como que creo que fue, ahora me pongo el nombre. Pero decía algo así como que para transformar hay que transformarse. Me parece que algo de lo que se está conversando tiene que ver con eso, que es como un buen cierre para este programa que se propone de las transformaciones territoriales y el derecho a la ciudad en relación a nuestras disciplinas, ¿no? Como a lo que aprendemos y cómo lo reaprendemos. Entonces pensaba en esto como de a quién le importa la arquitectura, así como la aprendemos, ¿no? Si vamos a hablar con cualquiera en la sociedad, lo que mencionabas hace un rato, pero que sin embargo a todos nos importa la arquitectura que habitamos, o bueno, los derechos a los que podemos acceder. Entonces, ¿cuál es ese, como también tener conciencia de que estos procesos territoriales de segregación, nosotros somos parte porque somos formados para críticamente reproducir esos procesos, pero sin embargo están en lo cotidiano. La posibilidad de transformarlo está en lo cotidiano, como esto que están conversando. Nada, y que implica un trabajo común. Sí, porque para mí existe esa necesidad de transformarse y deriva o está imbrincada en esa necesidad la necesidad de transformar las instituciones. Porque la desigualdad que combatimos nos perjudica nuestra vida cotidiana de un modo feroz. O sea, somos
discriminados injustamente por el colegio, somos discriminados injustamente por las universidades en nuestro ejercicio profesional, como describió la compañera al principio. O sea, esa negación de este ejercicio es una opresión propia que hay que transformar. Digo, hay un motor que no es en relación a la injusticia del universo o al padecimiento del otro solamente, sino a lo que sufre alguien que quiere transformar esa realidad en la institución en la que desarrolla su práctica, ¿no? Sí, y una cosa... No, algo que me acordé aparte de esto que decían, lo último que estábamos teniendo, yo soy actualmente consejera por el claustro de graduados, pensaba en estas transformaciones institucionales y que, nada, qué rígido que es como el aparato para poder generar propuestas que incorporen estas profesiones de las que estamos hablando. Y estamos discutiendo sobre la posibilidad de desarrollar una reglamentación de las prácticas sociales educativas, inscribiéndonos en un marco institucional porque ya existe una normativa de la UBA, pero en la facultad no está reglamentada. Y bueno, estábamos también con Manu en esa reunión y conversamos sobre, en un momento circular, la posibilidad de que administrativamente eso podría avanzar inscribiendo esas prácticas como parte de la estructura existente, ¿no? De los talleres que ya existen. Y claro, yo mencionaba que justamente la mayor cantidad de espacios que ya vienen desarrollando esto hace años no están dentro de esas estructuras, porque no son las prácticas hegemónicas y no son consideradas como un aspecto trascendente en la formación de grado. Entonces estas prácticas que van, digamos, que tienen desarrollo como voluntariados o prácticas de extensión, prácticas de investigación, la posibilidad de estar inscritas en un espacio institucionalizado, en este movimiento de repente puede pasar a ser nuevamente omitida todo ese trabajo, con los argumentos de todo ese trabajo, con la fuerza de todo ese trabajo, pero invisibilizadas en una estructura que históricamente, trabaja y se refuerza y se reproduce en otra dinámica. Y para incorporar un plano de complejidad a esto que estamos discutiendo, estas acciones, esta lucha, de poner en palabras, ¿no? Y del desarrollo de esa formalidad e institucionalidad que requieren estas prácticas para poder ser sostenidas. Como un poco, retomando, si se quiere, esta posibilidad de este grupo de ABC en el CEPAU, ¿no? Y la apertura, ¿no? El desarrollo de una acción concreta de que se abre a consultas. Bueno, efectivamente es un cambio, el hecho de que exista, y luego esta preocupación de, bueno, cómo se sostiene, qué valor tiene para la institución, cómo impacta desde ese lugar en esta institución, ¿no? En las instituciones educativas, que de alguna manera van como otorgando, ¿no? el estatus de esto es o no es la práctica profesional, esto es o no es, merece ser llamado arquitectura. Sí, perdón, pero no, a mí me interesó particularmente lo que decía Gustavo de los saberes en disputa en el territorio y la idea de cómo se construye la práctica de un bien común o hacia el bien común, cuando los barrios ya están plantados. Y yo diría, cuando la carrera de formación como arquitecta, abogada, ingeniera, ya está en marcha, o sea, cuando estamos en una sociedad que tiene, no sé... Ya empezó. Por eso venimos de atrás. Claro, o sea, cómo se construye en realidad la acción, porque la idea es esa, cómo se construye la acción en una sociedad que ya está en marcha. Una
acción que queremos que vaya hacia el bien común, que la practicamos en una medida, pero que esa medida muchas veces se mantiene en el ámbito de un individualismo de grupo, porque es un grupo, no deja de ser un grupito de una sociedad a la que queremos que vaya hacia el bien común, porque estamos pensando en el bien común para toda la sociedad, no para lo nuestro, para lo de nuestra patria, para lo de nuestro barrio. Y en eso quería contar un ejemplo que es chiquito, pero tiene que ver con una práctica sostenida de 3 años y medio, que estamos, sobre todo Gaby y yo, que estamos llevando adelante en un barrio en San Fernando, que dadas las condiciones de isla que tiene el barrio, empezamos en pandemia a trabajar con un grupo de vecinos que en realidad se plantaron y que tenían derecho al agua desde una perspectiva de derecho, porque un abogado es el que los había asesorado en tanto que el certificado de RENAVA y que ellos tenían derecho y bla bla bla. El César, que es nuestro amigo, nos dice, este es un trabajo para ustedes, yo no puedo más, porque hasta un punto servía y él decía, si ellos no judicializan, yo no puedo acompañar, y ellos no querían judicializar porque les había explicado todos los problemas que traía. Entonces, nada, pandemia, subirse con un certificado al auto, con barbijo, qué sé yo, llegar al barrio y, bueno, plantarnos en esto, los saberes en disputa, o sea, ¿qué podemos hacer? La verdad, desde lo que es el maletín de las herramientas, nada. Pero en realidad 2 personas, proyectistas de 15 años de trabajo en barrios populares, nos sentábamos a conversar. Y bueno, tenemos un registro, tenemos esto, a ver, vamos armando. Primero era un grupito de 30, después era un grupito de 50, lograron juntarse con los que eran de la migrantes peruanos, migrantes de otros países, siempre dentro de la isla, ¿no? De este barrio. Y finalmente, digo finalmente porque llego a algún lugar, es como que hubo logros objetivos. Nosotras hicimos con nuestros compañeros también maquetas del barrio, se logró el tema del agua, pero sobre todo lo que hacíamos era intentar trascender ese individualismo de grupo. El agua no puede ser lo único que queremos, o sea, no puede ser que queramos cosas solo para nosotros. Nosotras decíamos esto, o sea, en estos términos, no puede ser que sea solo para nosotras, entrando como que éramos parte de los que estaban en el barrio, o sea, nosotros somos de este barrio, que no podemos querer solo esto. Y bueno, promovimos en la creación de una mesa local de hábitat, promovimos que sean conocidos su reclamo en la provincia de Buenos Aires, en la Nación, o sea, usamos un montón, teníamos más herramientas de las que creíamos, o sea, no teníamos el maletín ese de los arquitectos clásicos, o digo, de los que están institucionalizados. En realidad estamos también transformando la institucionalidad haciendo eso, porque la verdad es que no nos conocen como, o sea, en el barrio no piensan que somos abogadas, no piensan que somos médicas, dicen nuestras arquitectas. O sea, a mí me parece que hay también una vocación de esto del bien común y de entendernos por fuera de las ideas individualistas, o sea, de salir del individualismo, de mi grupo, de mis cositas. Es como importante. Y lo que dijiste de que es un abogado o una abogada comunitaria, es tal cual. O sea, ¿qué intereses defiende? ¿Cómo se estructura su campo disciplinar cuando transforma la perspectiva? No es nosotros teníamos antes, en el campo de la arquitectura, es el abogado del rey, el abogado del emperador, el abogado de la posguerra, es el abogado de los gobiernos. Y nosotros, digo, el abogado, el arquitecto, ¿no? El arquitecto, la arquitecta.
¿Y nosotros de quiénes somos los arquitectos cuando nos metemos en el proceso territorial? A mí me parece muy interesante, que es una discusión de época y es transversal. Hubo ahí una autorrespuesta, cómo se construye la acción de una sociedad que ya está en marcha. O sea, creo que acabas de dar un ejemplo claro de, bueno, así. Primero, me parece que haciendo hay mucho de eso, de involucrarse, de oír y, bueno, tomarse el tiempo para pensar, para escuchar, para ver qué, y también de construir nuestros propios preconceptos sobre, bueno, no tengo nada que aportar acá. Y primero quizás es estar un año involucrándose, escuchando, y también esas cosas que a veces pretendemos que sean otros los que tengan esa perspectiva democrática. Entonces, bueno, cuando viene el funcionario público que y quizás es primero eso, traerlo a cada práctica cotidiana, cada vez que, en cada ámbito, en cada papel que ejercemos dentro de la misma persona. Y bueno, yo creo mucho en eso de que sin llegar a una lógica de grupo individualista, que podamos trasladar eso a, bueno, hay ahí un campo en el cual dar vuelta a la herramienta. O sea, que la herramienta pueda también ser usada de otra forma, por otros grupos, que ya pasa lo mismo, el preconcepto de qué hacen los abogados y abogadas, a quienes defienden, cuando me pasa todo el tiempo, las propias personas a que hablaste piensan, no, ¿y vos qué haces? ¿Haces derecho penal? ¿Haces derecho? Y yo como, no, bueno, en realidad no me gusta nada de eso, y tenés que como estar todo. Claro, imagínate. Después empezar me parece como mucho de autorrespuesta ahí. Y hay elecciones, uno después ahí está eligiendo constantemente dónde pararse frente a los problemas que te atraviesan en el momento que tenés que dar una respuesta, ¿no? Ahí es donde uno sostiene un determinado criterio, un determinado posicionamiento, ¿no? Porque no quiere decir que uno entonces está como una ameba por la vida, sino que uno está después construyendo un posicionamiento frente a las cosas, pero que no, bueno, que no tiene como la misma rigidez a los que estamos acostumbrados a transitar, ¿no? Normalmente. Bueno. Cerró. Cerramos acá, ¿les parece? Bueno, nuevamente, muchas gracias a los 4 invitados, expositores, a los que participaron y las que participaron en el programa, bueno, a todos los asistentes. Nos vemos el año que viene, ¿no? Bueno, un aplauso.